Dios.
Señor, te damos gracias por permitirnos alabarte, Señor, adorarte, que esas alabanzas, Señor, lleguen ante ti como un olor fragante, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que podamos realmente poner la atención de vida, Señor, y que esta palabra, Señor, no solo quede al aire, sino que realmente quede grabada en nuestros corazones, Señor. Prepáralo, Señor, para inquirirla, para entenderla, para desmenuzarla, Señor, que sea respaldada por ti, Señor. Si no es respaldada por ti, Señor, son palabras de hombres, Señor, que sea palabra tuya y respaldada por ti, y que realmente surja ese efecto, Señor, que solo tu palabra tiene el poder de penetrar, Señor, hasta lo más íntimo de nosotros, Señor, y dejar esa semilla y que germine, Señor, que realmente dé fruto, que podamos realmente entender cuáles son tus caminos, qué pasos debemos seguir, qué es lo que debemos hacer y aprender para parecernos cada día más a ti, Señor, y glorificar tu nombre de esa manera. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues, saluden a la hermana que llegó. Me da gusto que te dé vuelta otra vez. Salvo, así. Pero están así salvos. Vamos a abrir nuestras Biblias, nos quedamos en Mateo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a iniciar el capítulo. El tema de hoy: el Señor Jesús es transfigurado y respaldado por el Padre. Mateo capítulo 17, vamos a ver del 1 al 9. Vamos a comenzar con el capítulo 17 de Mateo, donde se nos van a presentar otros acontecimientos en la vida del Señor Jesús rumbo al Calvario. Y recordar que este es un gran acontecimiento donde Él se transfiguró, donde Él fue respaldado por el Padre. No olvidemos que en el capítulo 16, en el anterior, vimos que inició la travesía de nuestro Señor Jesucristo rumbo a la cruz, rumbo a Jerusalén, donde desde allá obviamente se anunció, Él anunció su muerte, le dijo, tuvo su momento a solas con los discípulos y les anunció su muerte y los preparó porque ellos iban a continuar el ministerio después de la muerte del Señor Jesús, después de la resurrección y su ascensión, ¿no? Entonces vamos a ver que la transfiguración es anunciada y respaldada por el Padre. Obviamente Él respalda que Él es su Hijo amado y que Él va rumbo al Calvario, y también con esto confirma una vez más que Él está caminando en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a ver los detalles también respecto a ese momento en que Pedro, Jacobo y Juan, ellos igual estuvieron presenciando esta transfiguración tan hermosa, ¿no? Vamos a leer nuestro texto de hoy, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, estamos viendo acá un suceso muy importante. Vemos que el Señor Jesús viene, toma a sus 3 discípulos de más confianza. Vemos que es Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva a un monte, dice ya alto, ¿no? Si podemos ir a Lucas 9:28, nos dice que los llevó allá para orar. Vamos a leer Lucas 9:28. Dice Lucas 9:28: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Estamos viendo que nos enfatiza que subieron a orar. Muy importante la oración
El Señor Jesús siempre tuvo momentos para orar. Nosotros tenemos que seguir al Señor Jesús, buscar siempre la oración. A veces carecemos de la oración, debemos estar orando constantemente, debemos estar meditando constantemente en las Escrituras. Debe de ir así como que a la par, no puede ser más oración, menos estudio, más estudio, menos oración, no, debe ser a la par. Entonces también podemos observar que capítulos atrás, estos tres discípulos que llevó Pedro, Jacobo y Juan, han compartido momentos especiales junto a su maestro. Por ejemplo, cuando se dio la resurrección de la hija de Jairo, allá estuvieron con él, esos tres, los mismos, esos tres. Y más adelante también vamos a observar en Mateo 26, 37, que apunta a la cita bíblica, más adelante también observaremos que van a estar con él en esa agonía que él estaba pasando en Getsemaní, cuando él decía: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. También ahí estaban los tres discípulos. Él les dijo: pónganse a orar acá mientras yo voy allá a orar, ¿no? Entonces es importante tanto la oración y también el punto de que vemos que estos discípulos han compartido momentos especiales junto a su maestro, junto al Señor Jesús. También podemos observar que dos de ellos, en el caso de Juan y Pedro, escribieron años después sobre este momento que estaban pasando, que estaban viviendo. Ellos estaban presenciando algo tan hermoso que lo mencionan más adelante. Por ejemplo, Juan estaba inspirado en ese momento de la transfiguración en Juan 1:14, y él dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan estaba dando testimonio de lo que había visto en este momento. Más adelante lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. También vemos que a Pedro en su carta, en la segunda carta de Pedro, en 1:18, dijo: nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él. ¿En dónde? En el Monte Santo, dice. Entonces estamos viendo cómo ellos estaban dando testimonio de lo que habían presenciado, algo tan maravilloso, tan hermoso. Algunas personas han especulado, ¿no?, que las razones por las cuales estos tres personajes, estas tres personas que siempre estaban con el Señor Jesús en momentos muy, muy hermosos, muy extraordinarios, dicen que porque ellos eran los que eran como que más aptos para aprender. Otros dicen que eran los principales líderes, y otros dicen que eran los más necesitados, pero solo son especulaciones, son solo hipótesis. Lo cierto es que vemos que Pedro, Jacobo y Juan eran como que los que estaban más cercanos a él, siempre estaban más cercanos a él, tuvieron la oportunidad de presenciar grandes señales con el Señor Jesús, fortalecieron su fe ellos viendo todo lo que el Señor Jesús hacía, y en esta ocasión estaban en un monte santo a solas con el Señor Jesús. Entonces allá es donde el Señor Jesús vemos que se transfigura. Pero ¿dónde es allá? ¿A qué monte se estaba refiriendo estos evangelios, ¿no? Por ejemplo, lo menciona Mateo, lo menciona Marcos, lo menciona Lucas, lo menciona Juan. ¿A qué lugar se estaba refiriendo? Y es muy difícil identificar el lugar exacto, ¿no? Porque tú vas a Israel y hay diferentes montes altos, pero también hay que como que analizar más o menos los caminos que estaba llevando Jesús para que podamos más o menos entender cuál podría ser, porque el escritor, el autor, no menciona cuál exactamente, ¿no? Así que se han hecho investigaciones, se han tomado citas bíblicas de apoyo, y se sugieren varias opciones para la ubicación de este monte de la Transfiguración. Por ejemplo, el monte Tabor, que es aproximadamente de 580 metros, pero no es lo suficientemente alto para lo que él estaba diciendo, y no estaba en el camino de Cesarea Filipo a Capernaum, así que puede ser que este no sea, ¿no? También está el monte Hermón, que ese es de 2.835 metros, es alto, pero sí que es demasiado alto, y honestamente es demasiado frío. Yo estuve en ese lugar y no aguantaba el frío, aún con cubierto me tuve que poner hasta guantes. Entonces no creo, porque allá iban a pasar ellos la noche, allí estaban realmente esos tres personajes con el Señor Jesús, y no creo que haya sido el lugar, pero bueno. Otro también que nos habla es del monte Mirón, que mide 1.190 metros, y esa era la montaña más alta en el área judía, y está camino a Cesarea de Filipo y Capernaum. Ahora, sugieren, no hay pastores y escritores como Carson que dicen que esta ubicación es la más exacta, ¿no? Pero Spurgeon dice que el nombre del monte nunca se va a poder saber, porque pues el autor no lo escribió, no lo dejó escrito, ¿no? Entonces la ubicación
ya sea que pueda ser el monte Tabor, pueda ser el monte Mirón, o decías que el monte Hermón, pero en verdad esto no va pues no trae consecuencia de que puedas pensar que es alguno de estos, ¿no? No sabemos exactamente. Otra dificultad que también vemos en esta cita bíblica es que hay una aparente como contradicción. No sé si se dieron cuenta que en Lucas leímos que son 8 días y en Mateo leemos que son 6 días. Entonces aparentemente hay como que una contradicción, pero por ejemplo lo que menciona Mateo como 6 días, como que es una expresión más o menos como griega, diciendo una semana después. O sea, no quiere decir que se esté contradiciendo. Y esto de una semana después significa después de qué, de anunciar su muerte, ¿no? Entonces, como haya sido, realmente no le quita el valor al relato, ¿no? Y no le quita el momento tan maravilloso, el momento glorioso, sublime de esa transfiguración del Señor Jesús, ¿no? Otra pregunta que debe surgir en nosotros, porque cada vez que estudiemos la palabra deben de surgir preguntas, ¿no? O sea, debe venir a nuestra mente preguntas. Debe ser en qué horario sucedió esto. ¿En qué horario? O sea, no solo es en dónde, hay que ver en qué horario, hay que ver quiénes estaban alrededor. Y esa pregunta de en qué horario sucedió, lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, y podemos ir a Marcos 9:32. El Evangelio de Marcos nos da la respuesta, nos dice que era de noche. Entonces, imagínense, un lugar alto con mucho frío y de noche más frío, ¿no? Así que dice Marcos 9:32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. O sea, si tenían sueño, yo creo que es porque estaba ya anocheciendo, ¿no? Entonces es importante conocer cada punto escrito. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra transfiguración, ¿no? Otra pregunta que debe surgir en nosotros, ¿no? Y la palabra griega transfiguración significa metamorfo. Metamorfo, esto describe el cambio de forma como la de una mariposa, como especies que tienden a cambiar, como el gusano pasa a ser una mariposa. Esto es lo que significa metamorfo, ¿no? Y esto nos ayuda a entender qué es lo que estaba sucediendo, qué estaba pasando en ese momento. Nos indica que en ese preciso momento estaba pasando la transfiguración. El Señor Jesús estaba teniendo una transformación completamente. Pero algo que hay que observar, que no es una transfiguración, no es una metamorfo que sea física. O sea, que él haya cambiado de apariencia, pero sí dice que hay un efecto que fue muy llamativo, muy extremo, y pues el Señor Jesús dice que se hizo una apariencia brillante, una apariencia que era difícil de ver, como cuando miras al sol, algo así, ¿no? Vamos a verlo en Marcos 9:3. Dice en Marcos 9:3 que sus vestidos se volvieron resplandecientes. O sea, los vestidos quedaron resplandecientes, dice al grado de muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Como cuando lavas tu ropa y le metes cloro o blanqueador, ni siquiera se puede comparar con eso. Aquí claramente dice, ningún lavador en la tierra puede hacer tan blanco. Estaba resplandeciente, tan blanco. Y Lucas, que leímos en Lucas 9:29, afirma que la apariencia del rostro cambió totalmente. Dice, y entre tanto que oraba, vamos observando que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Así que prácticamente cambió su rostro como el sol, y sus vestidos eran resplandecientes, tan blancos y resplandecientes como la nieve, dice acá, ¿no? Así que no nos debe caber la menor duda que el Señor Jesús tuvo esa metamorfosis, ese cambio total, al grado de que su forma se volvió así como que resplandeciente, pero eso nos debe llevar a pensar que era la gloria de Dios. Estaba resplandeciente y estaba lleno de gloria de Dios. Entonces hemos conocido a través de la historia de la Biblia personas que han tenido la oportunidad de ver esa gloria de Dios, ¿no? Y ellos han tenido de ver la experiencia de verlo físicamente con sus propios ojos, como lo hizo Isaías, el profeta Isaías. Dice que vio al Señor, que se abrió los quinceales, así como las puertas, y que vio la gloria de Dios, que vio la gloria de Dios, y que Él estaba en el trono, y su trono estaba lleno de gloria, y obviamente dice que cayó como que quebrantado, como dice, mis labios están llenos de inmundicia, y cayó como muerto al piso. O sea, vemos que Isaías
presenció la gloria de Dios y es algo que te lleva a ser indigno de ver al Señor, ¿no? Y él así se sintió. También podemos ver, si quieren apuntar las citas, Isaías 5 del 1 al 6, ahí está todo lo que menciona Isaías. También podemos ver que el profeta Ezequiel apunta la cita también, es Ezequiel 1, 26, 28. También vemos que Ezequiel tuvo esa de veras oportunidad que no se presenta en cualquiera, de presenciar el trono de Dios, y dice que vio como una gloria indescriptible que lo cubría. Podemos también ver el profeta Daniel, en Daniel 10 está, no me acuerdo en qué versículo, pero está en Daniel 10, como también experimenta la gloria de Dios, esa experiencia tan hermosa. Y por último vemos a Juan el apóstol, el que estamos hablando ahorita, en Apocalipsis 1 del 12 al 18. Él tuvo la revelación, ¿se acuerdan que el Señor le presentó revelaciones, que es Apocalipsis, y tuvo la oportunidad de ver al Señor Jesús completamente glorificado? Entonces podemos ver que estos hombres presenciaron la gloria de Dios, que han hecho el intento de describir la gloria de Dios, comparándola con toda clase de cosas que son hermosas, como metales, pero preciosos, obviamente, fuego, relámpagos, con el sol, la nieve. Entonces vemos que han querido como que describirla de alguna manera, pero pues la gloria de Dios no es tan fácil describirla, es tan sublime, y no hay nada en esta tierra que pueda describir la grandeza y la sublime majestad del Señor, ¿no? Entonces podemos ver cómo estos hombres presenciaron la gloria de Dios, pero también podemos observar que ellos fueron quebrantados. Isaías se quebrantó tanto que dijo: Señor, mis labios inmundos y no puedo ni verte. Ezequiel se postró rostro a tierra igual, porque también no sentía que era totalmente un trapo sucio, igual que Daniel, se quedó sin fuerzas, se desplomó. Juan cayó como muerto a los pies del Señor para presenciar la gloria de Dios. Estamos viendo que estos hombres presenciaron esa gloria, y estamos viendo cómo el Señor Jesús estaba teniendo esa gloria, se estaba transfigurando, y estos tres varones, Pedro, Jacobo y Juan, que vieron la gloria del Señor, se impactaron tanto que pues obviamente hasta se desesperó Pedro y no sabía ni lo que decía. Señor, preparamos 3 enramadas, una para él, una para los otros 2, o sea que era Elías y Moisés, y obviamente estaba lleno de temor, que espantado de ver la gloria, que no sabía ni lo que estaba diciendo, porque al decir preparo 3 enramadas está poniendo a Jesús al igual que los otros, y no es así. Entonces trae curiosidad también observar que Pedro, Jacobo y Juan habían reconocido a Moisés y a Elías cuando ellos nunca lo habían visto. O sea, ¿cómo sabían que era Moisés? ¿Cómo sabían que eran Elías si ellos nunca habían visto en toda su vida? Escucharon de ellos hablar miles de años atrás, pero no sabían realmente cómo eran. Entonces estamos viendo que posiblemente en esa gloria, en la presencia de la gloria de Dios, a lo mejor fue abierto su entendimiento, a lo mejor fue abierto espiritualmente de una manera sobrenatural, que ellos pudieron identificar quiénes eran, ¿no? Porque si no estuviera el autor escrito, no hubiera escrito esto, ¿no? Entonces dice que en ese momento de su transfiguración, obviamente se aparece Moisés, se aparece Elías, y dice que se aparecen hablando con el Señor Jesús. Lucas nos aclara que Moisés y Elías hablaban acerca de qué. Vamos a Lucas 9, 30 y 31. ¿Acerca de qué? Surge otra pregunta. ¿Acerca de qué estaban hablando? Dice que hablaban, pero hay que hacer una pregunta. ¿De qué hablaban? Dice Lucas 9, 30 y 31. Lucas capítulo 9, versículo 30 y 31. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces estaban hablando de esa partida. Esa palabra griega que usa Lucas acá tiene la traducción de éxodos. O sea, sugiere el hecho de indicar una travesía a un destino específico. Entonces están hablando de cómo el Señor tenía, como lo hizo Israel, ¿no? Que Israel atravesó el desierto hasta llegar a la tierra prometida, pero prácticamente el Señor estaba hablando de cómo iba a comenzar su éxodo, su travesía hacia la muerte en esa cruz. ¿En dónde? En Jerusalén, ¿no? Hablaron de la obra que en la cruz iba a hacer, pero también hablaron de la resurrección que venía después. Aunque suene a locura,
pues son temas muy fuertes, ¿no? Hablar de muerte, y ellos lo tomaban como algo maravilloso, pero realmente era por lo que significaba lo que estaba haciendo el Señor Jesús, ¿no? La muerte y maravillosa y la gloriosa resurrección, ¿no? Spurgeon dijo que cabe señalar que la apariencia de estos dos personajes, esos dos santos, no fue para platicar con los apóstoles, porque Pedro ya estaba metido su cuchara, ¿no? Ya quería así como que relacionarse con ellos, y no fue para eso, sino para hablar con su maestro, ¿no? Aunque dice Spurgeon, aunque los santos sean vistos por hombres, su compañerismo era con el Señor Jesús. Entonces cabe mencionar que era para hablar con el Señor Jesús, para fortalecer al Señor Jesús, para decirle que estaba prácticamente en el camino correcto. Entonces, como vimos en el capítulo 16, el Señor Jesús había iniciado, ¿por qué? Porque había dicho a los discípulos que era el momento de ir a Jerusalén a ser maltratado y a morir por el grupo del Sanedrín, por los fariseos, por los maestros, por los escribas, ¿no? Entonces vemos que el Señor estaba empezando iniciando su éxodo, ¿sí? Y obviamente necesitaba ser fortalecido para poder cumplir su misión, y Dios Padre manda a estos dos hombres que vemos que son héroes de Israel para fortalecerlo y hacerle ver que estaba en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios, ¿no? Ahí estaba Moisés, considerado como el más grande de los legisladores de Israel, y el que consideramos que, bueno, de hecho nos señala claramente que él habló cara a cara con Dios, y es quien vio las señales maravillosas del Señor, cuántas plagas mandó, cómo abrió el mar rojo, cómo la nube de la gloria de Dios los acompañaba, ¿no? Entonces este hombre fue grande, y pues permitió que él dirigiera al pueblo de Israel, pero también recordamos que Dios no permitió que Israel supiera dónde fue sepultado su cuerpo, ya que antes de morir dice ya que subió al monte Nebo y allí al encuentro del Señor, pero no dice en qué parte exactamente, ¿no? Y esto puedes apuntarlo para que la historia que está muy bonita, Deuteronomio 34 del 1 al 8. Ahí nos habla de que enterró a Moisés y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, dice. Entonces, otro hombre que impactó el pueblo, pues ahorita estamos viendo que Elías estaba con Moisés allá hablando con el Señor Jesús. Vemos que es uno de los grandes profetas, de hecho se considera un grande profeta, igual muy grande profeta, porque hizo tremendas obras. Recuerden cómo Elías oró para que no lloviese 3 años y medio, ¿se acuerdan? Hay una sequía. Luego oró para que también enviara fuego para que consumiera el holocausto, ¿se acuerdan? Entonces vemos que Elías fue alimentado en un arroyo, igual por cuervos. Son cosas que pasaron que dices, wow, ¿cómo puede ser posible esto, no? El Señor mandó cuervos, le traían pan, le traían carne, para que en esa sequía él pueda estar fuerte, ¿no? También vemos que por su palabra, no se acuerdan de la viuda de Serepta, donde él le dice que el poquito aceite que trajera y la harina pues no iban a escasear, que siga lo que él iba a decir, ¿no? Y vemos que la viuda pues le dio lo que tenía, y obviamente empezó a llenar sus cántaros y empezó a pedir cántaros prestados para llenarlos, para pagarle a esa persona que le debía. También vemos que resucita al hijo de esta viuda porque muere más adelante. Hablamos del holocausto, pero estaba él prácticamente desafiando a 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y vemos que él hace descender el fuego y muchas cosas más que hicieron, pero vemos que él fue arrebatado, no dice que viene un carruaje de fuego y se lo lleva, no se ve que haya muerto. En el caso de Moisés, pues murió, pero el cuerpo no. De hecho, Judas habla de que tuvo el arcángel Miguel tuvo un pleito con Satanás por el cuerpo, ¿no? Entonces vemos que este hombre fue arrebatado. Vemos que son dos hombres que representan la ley y los profetas, estaban ahí confirmándole al Señor Jesús que estaba en el camino correcto, que se encontraba en el centro de la voluntad del Padre y que por tanto tenía todo el respaldo del Padre. Para eso estaban ellos allá, y mientras estaban hablando ellos, Pedro interrumpe diciendo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces Pedro estaba hablando todavía y dice que de pronto apareció una nube,
de luz y los cubrió, y oyeron una voz que salía dentro de ella: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces estamos viendo que esa nube de gloria, Dios es llamada en el Antiguo Testamento como Shekinah, y significa que es la nube de gloria de Dios, ¿no? Donde Él habla, donde Él habló. Cuando Dios se acerca al hombre, y pues obviamente su gloria es necesario que sea cubierta, porque si no el hombre puede morir. Entonces por eso se presenta siempre esa nube, para que no lo vean, porque si lo llegan a ver el hombre puede morir. Entonces esta nube nos recuerda cómo acompañó a Israel durante su éxodo en 40 años que estuvieron en el desierto, ¿no? Esa nube también estuvo con Moisés 40 días y 40 noches cuando subió el velo de las tablas de los mandamientos, ¿se acuerdan? Esa misma nube descendió del tabernáculo de reunión cuando estaban sonando las trompetas, cantaban todos ellos para alabar a Jehová, y decían con voz alta, y los instrumentos y todo: Él es bueno, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces esa nube siempre estuvo allá con ellos, y este texto de Mateo nos muestra que esta nube estaba en ese momento, estaba la transfiguración, esa nube de gloria, se repite saliendo esa nube y esa voz del Padre confirmando al Señor Jesús que estaba en el camino correcto, que estaba en el centro de su voluntad. Y también vemos cómo el Señor está respaldando que solo al Señor Jesús debemos obedecer, porque Él dice claramente: a Él oíd. Entonces, al escuchar esta voz, ¿qué pasa? Los discípulos dicen que tienen gran temor. Lo mismo pasó en Israel, en el Éxodo, cuando obviamente el Señor como que empezó a hablar con Moisés. Ellos dijeron: no, tuvieron miedo, se alejaron, habla tú con él. Entonces vemos que estaba causando el mismo temor a estos por escuchar la voz, tuvieron miedo. ¿Y qué pasó? Se postraron rostro a tierra. Entonces vemos que este momento, esta ocasión, fue majestuoso, fue asombroso, fue algo sobrenatural, algo divino, ¿no? El Señor Jesús, obviamente, terminando de pasar toda esta parte sobrenatural, se acerca a los discípulos y les dice: levántense, no tengan temor, no tengan miedo. Ya ellos se perdieron de ver la experiencia de la gloria, porque pusieron sus rostros hacia el cielo, ¿no? Entonces los levanta Jesús, los toca y le dice: no teman, no tengan temor. Entonces, después de esto, dice que el Señor había sido fortalecido. ¿Para qué? Para que pueda continuar con su camino a Jerusalén. Le esperaba una muerte, pero pues era necesario cumplir con esos propósitos por los cuales Él había venido a esa tierra. Moisés y Elías representaban a la ley y los profetas. Entonces estamos viendo que el Señor estaba diciendo que Él era más por encima de la ley y los profetas, ¿no? Al respaldarlo. Entonces no solo debemos pensar que Jesús es un profeta más enviado de Dios, no debemos pensar que solo es otro dador de la ley, sino que Él es el Señor, Él es el unigénito, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios mismo, ¿no? Spurgeon nos dice que si el Padre dice: este es mi Hijo, deberíamos de notar o deberíamos observar la gracia de esa adopción, porque el hijo que tenía, o sea, el Señor Jesús no tenía como que necesidad de tener otros hijos, pues ya tenía el unigénito. Sin embargo, debemos observar espiritualmente la gracia que nos enseña que Él nos hizo parte de su familia, nos ha hecho como sus hijos, porque Él no necesita de nosotros sí necesitamos un Padre. Entonces Spurgeon menciona esas palabras. Vemos que recalcamos que el Señor dijo que solo al Señor Jesús oigamos. Si la humanidad está programada para escuchar a alguien, ese alguien debería ser el Señor Jesús, porque realmente el ser humano como que escucha muchas voces, pero aquí nos dice claramente que escuchemos solo al Señor Jesús. Y la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne, Él es la palabra. Tenemos que escuchar al Señor Jesús, debemos obedecer a sus mandamientos, porque también el Señor Jesús dijo que el que me ama, mi palabra guardará, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que a lo mejor Dios les va a decir: escúchenme, pero desde el cielo a lo mejor va a hablar y va a decir: escúchenme a mí. Pero vemos que claramente Él dijo: a Él oíd, y todo apunta al Señor Jesús. Todo es Cristo. A veces dicen que exageramos porque mencionamos que todo es Cristo, pero la palabra lo dice, el Señor lo dijo: a Él oíd. ¿Okay? Entonces vemos cómo estaba estableciendo en el Padre que Cristo Jesús es como el único doctor, el único maestro de la iglesia, el único que los cristianos deben de escuchar, y obviamente terminarán escuchando. Entonces, cuando ellos están bajando del monte, el Señor les dice: por favor,
no digan a nadie lo que han visto. No digáis a nadie la visión, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y así fue, ya que después de su resurrección, o sea, muerte, resurrección y ascensión, obviamente esta gloriosa y hermosa experiencia fue contada a través de Pedro y Juan. Vemos que Juan en 1:14, y creo que también el capítulo 2, parte de ello explica a Juan cómo comparten esos testimonios. También en 1:14, sí, solo 1:14. En segunda de Pedro 1:18 también vemos como Pedro, hace rato mencionamos que él habla de esos momentos, dan testimonio de ello, ¿no? Entonces es importante que podamos ver que nos da varios puntos el Señor, ¿no? Tenemos que entender que se trata de Él, que todo es por Él, todo es para Él. Se trata de cómo también debemos estar orando para ser fortalecidos. El Señor nos llevó a orar, y Él estaba orando cuando vino la nube, la presencia de Dios. Él estaba orando cuando vinieron esos dos hombres santos que estaban como que respaldando, igual como que estaban diciéndole, mira, están animándolo, ¿no? Fortaleciéndolo. Y algo que es importante es cómo nosotros debemos de tomar tanto este estudio como nosotros debemos recibirlo y aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Es muy importante que sigamos los pasos del Señor, es muy importante que busquemos al Señor en oración, pero no solo en oración, también en meditación, y que vivamos, porque lamentablemente podemos conocer mucho de la Biblia. Yo no me considero una persona que conoce mucho de la Biblia, pero conozco muchas personas que tienen un conocimiento muy amplio e increíble, pero tristemente no es aplicada a sus vidas. Entonces, que esta palabra de hoy sea realmente no solo aprendida, sino vivida, ¿no? Que sea parte de nosotros. Vamos a terminar con oración para que la próxima semana continuemos con esto. Aprender a escuchar la voz del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta palabra no quede pues en el olvido, Señor, sino que quede grabada en nuestros corazones, que realmente aprendamos a escuchar tu voz. Pues, Señor, se trata de ti, Señor, que podamos poner en práctica todas las enseñanzas que tú nos das a través de la palabra, Señor, que podamos aprender a dejar lo que tú nos has dicho, Señor, que no es agradable a ti, Señor. Pues lo que queremos, Señor, es agradarte, pues no podemos pagarte lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Te pedimos perdón porque te hemos fallado, Señor, y te pedimos que pues nos guíe, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, siempre a estar en el centro de tu voluntad como tú lo hiciste, Señor, y que realmente en nosotros se pueda ver también esa metamorfosis, Señor, de que hemos nacido de nuevo, de que hemos nacido en espíritu, como tú le dijiste a Nicodemo, Señor, que puedan ver en nosotros que realmente seguimos tus huellas, que puedan ver en nosotros esos cristianos que nos llamamos, Señor, que decimos ser, que puedan ver a nosotros que somos diferentes, como cuando sales, Señor, y ves y distingues a una persona extranjera, o distingues rápidamente a un policía, Señor, o a un médico, Señor, que podamos realmente ser distinguidos entre los demás, Señor, y no seamos igual a lo que es el mundo, Señor, y no por hablar mal de ellos, Señor, sino porque pues nosotros ya somos hijos tuyos, Señor, ya pertenecemos a tu familia, Señor, somos extranjeros en esta tierra, Señor, y también pues para dar testimonio a los que no te conocen, para que ellos te conozcan a través de nuestras vidas, a través de lo que hablemos, a través de lo que expresemos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, respáldala. Gracias por mis hermanos aquí presentes, bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Pon en sus corazones, Señor, la necesidad de buscar tu rostro día a día, que ellos puedan tener esa sed y esa hambre de buscarte, Señor, siempre en tu palabra, Señor, y en oración. Bendícelos en todos sus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
la gloria de Dios ha sido presentada en nuestras vidas. Realmente Dios mostró su gloria a través de Cristo Jesús y ya está con nosotros en nuestros corazones, así que debemos de dar gracias a Dios por ello.